de Navidad. Reflexionamos sobre los 9 excesos de amor que Jesús vivió en el seno de María Santísima. Sexto día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que me admitas a la meditación de los 9 excesos de tu amor en el misterio de tu encarnación. Dame tu ayuda, gracia, amor. Dame profunda compasión y entendimiento mientras medito estos excesos de tu amor. Oración a la Virgen María. Madre dulcísima, bien sé que llevas en tu seno al gracioso niñito Jesús. Por él es precisamente por lo que quiero venir a ti. Escóndeme en tu seno materno, une mi voluntad a la tuya, y allí nos tendrás juntos a los dos. ¿No eres tú también mi madre? Madre Santa, déjame darle un beso a Jesús y luego a ti. Escondo en ti mi continuo te amo. Todos mis actos y todas mis penas de este día te los entrego para rendirle un ardiente homenaje al Hijo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta hora. El amor sofocado y confinado en las tinieblas del pecado y de la ingratitud. Dice Jesús: Hija mía, mi intimidad sea contigo. Acércate cada vez más a mí y ruega a mi madre querida que te haga un poco de sitio en su seno materno, para que tú misma puedas comprobar el doloroso estado en que me encuentro. Nos lo pide Jesús. Que la Virgen nos haga un sitio en su seno materno. Pero es que ahí estamos. Fuimos concebidos con Él. Lo que Jesús quiere es que seamos conscientes de eso. Y conscientes de nuestra presencia en el seno de la Virgen María, considerándolo una realidad espiritual, por supuesto, sobrenatural, incomprensible a nuestra mente humana, pero real.
alcanzaremos de nuestra Madre la gracia de comprobar, de conocer, de comprender el doloroso estado de Jesús en el seno de la Virgen María. Será gracias a nuestra Madre. Sin ella no podemos comprenderlo. Ella lo experimentó. Ella sí que puede hablarnos de eso y alcanzarnos la gracia de comprender ese doloroso estado que Jesús vive en su seno. Es gracia. No es fruto de nuestro esfuerzo, ni de nuestro razonamiento, ni siquiera fruto de nuestro sentimiento. Es fruto de la gracia. Una gracia que nos llega a través de nuestra Madre, a quien Jesús pide que nos unamos, que le pidamos, que sea ella la que nos lleve, nos penetre en su seno y nos haga comprender como lo comprendió ella, el doloroso estado de Jesús. Nos habla Luisa. Dice, con el pensamiento, por tanto, me imaginaba que mi reina madre, queriéndome demostrar su más grande y maternal afecto hacia mí, me uniera en su seno al dulce y afable Jesús en ella encarnado. Y me figuraba hallarme ya en su seno, fuertemente estrechada a mi amable Jesús. Pero era tal y tanta la oscuridad que allí reinaba, que desde luego me resultaba imposible ver sus facciones. Solo sentía su suspiro encendido de amor, mientras seguía diciéndome en mi interior: ante la petición de Jesús, Luisa, pronta siempre a obedecerle, a seguir sus indicaciones, no vacila en dirigirse a la Virgen, en pedirle que la entre en su seno, que la una a Jesús, allí encarnado. Y con la fe y con el amor se imagina, se figura ya en el seno de la Virgen al lado de Jesús, en medio de esa oscuridad que no le permite ni siquiera verle su rostro. Pero experimentaba su suspiro. Solo la fe, solo la certeza de las verdades que se nos comunican pueden llevarnos a la vivencia de esta experiencia que Luisa describe. Sentirnos en el seno de la Virgen, unirnos a Jesús allí, y todo esto lo podemos hacer con la potencia de su voluntad, que nos permite traspasar tiempos y espacios. Ahí comprendemos el gran don que es que Dios nos dé su voluntad para actuar con ella. Como Luisa, entremos en el seno de la Virgen. Pidámosle que nos una a Jesús que está allí encarnado en ella. Abracémonos con Jesús. Estrechémonos con Él. Vivamos con Él la oscuridad, vivamos con Él la estrechez, vivamos con Él la inmovilidad.
Solo así podemos comprender lo que eso fue para Jesús. Pensemos en lo que sufrimos nosotros, que se nos meta en una cavidad oscura, sin puertas ni ventanas, donde no nos podemos mover. Es tan estrecha que no nos podemos mover. Fuera de eso, ni siquiera respirar, nos falta el aire. Y eso es nada en razón de lo que experimentó Jesús. Hija mía, considera otro exceso de mi amor. Yo soy la luz eterna, y fuera de mí no hay otra luz más resplandeciente. Considera un poco el sol cuando se halla en su total resplandor, y sin embargo no es más que una sombra de mi luz eterna. Pues bien, esta, mi luz eterna, por amor a la criatura, se eclipsa completamente en mí, a causa de mi humanidad asumida. ¿Ves en qué oscura prisión me ha reducido el amor? Él es la luz. Sin embargo, vive la oscuridad por amor a nosotros. Es el amor el que lo reduce a la oscuridad. Pero ¿por qué vive Jesús la oscuridad? Es el pecado del hombre el que lo sumerge a él en la oscuridad. Ha sido el amor que siento por la criatura, nos dice Jesús. Son las tinieblas de las culpas de las criaturas, pues cada culpa es una noche más para mí. Es la dureza del corazón humano en el que no entra ningún arrepentimiento. Es la negra ingratitud que como monstruo infernal me sofoca la respiración. Y uniéndose todos juntos me forman un abismo sin fondo de oscuridad, de sofocación, de dolores inauditos. Y aquí Jesús mismo nos está describiendo las causas de la pasión que vivió en el seno de la Virgen. El pecado, la dureza de ese corazón que se mantiene en pecado y no siente la necesidad de arrepentirse. El hombre ingrato que no reconoce su amor, que no lo recibe, que no lo agradece, aún se precia de no necesitarlo. Todos estos, pudiéramos decir, frutos amargos del corazón humano, son los que producen en Jesús ese dolor, esas tinieblas, esa falta de aire, ese abismo de dolores inauditos. Y es una pasión que todavía está, porque el pecado continúa y aumenta en la humanidad. Qué pena, dice Jesús, oh exceso de mi amor no correspondido.
Tú me has hecho pasar de una inmensidad de luz eterna a una profundidad de densas tinieblas y a una estrechura tal que me quita la libertad de respirar. Podemos pensar cuál es el objetivo por el cual Jesús nos revela esta intimidad, porque es una intimidad la que nos está revelando, lo que vivió en el seno de su mamá, que si Él no nos lo cuenta, pues no lo vamos a saber. Para movernos a compasión, bueno, pero no es eso lo fundamental. Si nos movemos a compasión, de allí tienen que brotar varias cosas. Primero, el dejar nosotros de ser causa de ese dolor. Sería la primera conclusión y la primera disposición que debe surgir en nosotros si realmente sentimos compasión por Jesús. No ser nosotros causa de su oscuridad por el pecado, no ser nosotros causa de su falta de respiración, de su sofocación por la ingratitud, por nuestra indiferencia ante su amor. Ahora, pecado mortal y venial. Por eso el odio a la culpa es una disposición fundamental que tiene que tener quien realmente dice amar a Jesús. El que me ama guarda mis mandamientos, y guardar sus mandamientos es hacer su voluntad en lo pequeño y en lo grande, en lo público y en lo oculto. Fuera de no ser nosotros causa de ese dolor, tiene que haber otra respuesta a esta revelación que Jesús nos hace de su pasión. Y es la compasión por las almas. Porque Jesús se somete a eso para dar a las almas la libertad. Se somete a la oscuridad para llevar su luz a esos que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Sufre la estrechez para que el hombre le dé amplitud a la gracia en su ser. Entonces, no solo compadecer a Jesús, sino hacer nuestro el mismo amor de Jesús por las almas, a tal punto de ser capaces de sacrificarnos por las almas como se sacrifica Jesús. De lo contrario, este tiene que ser el fruto de esta novena. De lo contrario, no nos podemos quedar solo diciendo pobrecito Jesús, cómo sufrió, qué pesar, y que todo se reduzca a un simple sentimentalismo, no. Tiene que haber un compromiso serio de volvernos corredentores con Jesús. Mientras me decía todo esto, Jesús gemía, pero con gemidos sofocados por la estrechez del espacio, y yo me deshacía en lágrimas por la compasión, y quería procurarle un poco de luz con mi amor como él lo solicitaba. Pero ¿quién podría decir lo que Jesús y yo sufríamos mutuamente por amor a las criaturas? Mas en tanto dolor y pena, mi siempre amable Jesús
me hizo escuchar en el interior de mi corazón su dulce palabra. Así basta por ahora. Y aquí Luisa nos enseña cosas muy importantes. Ella se deshacía en lágrimas por la compasión, pero enseguida había en ella una actitud de respuesta. Le procuraba luz con su amor, como Jesús lo solicitaba, porque Jesús solicita ser amado. Y es el amor el que lo saca de las tinieblas del pecado. Es nuestro amor el que le lleva un consuelo, un alivio, en medio de las tinieblas, de la estrechez, de la ingratitud. Luisa se hace una con Jesús, sufre con Él por amor a las criaturas. Y ese tiene que ser el termómetro de nuestro amor a Jesús. Hacemos nuestro su dolor. El dolor de Jesús es nuestro dolor. Porque para eso Él nos manifiesta esto. Para que nos hagamos uno con Él. No solo evitar proporcionárselo, sino también aliviarlo. Lo aliviaremos con nuestro amor. Y lo consolaremos sufriendo con Él por amor a las almas. Y Él lo dice, recordemos que en alguno de los apartes de los escritos ya leídos nos dice cómo para Él es un descanso encontrar a un alma que quiera sufrir lo mismo que Él sufre, para bien de las almas, para la gloria del Padre. Por lo menos queramos sentir ese deseo. Y Él, viéndonos la disposición, nos ayudará a alcanzar esa gracia, cuanto más nuestra Santísima Madre. Nos dará su mismo corazón para amar como ella lo amaba, para sentir como ella sentía el dolor de su Hijo. En el libro de la Virgen María, en la lección 21, nos dice así: hija mía, la pequeña humanidad de Jesús iba creciendo unida hipostáticamente con la divinidad. Mi seno materno era estrechísimo y oscuro. No había ningún rayo de luz. Lo veía en mi seno materno inmóvil, envuelto dentro de una noche profunda. Pero ¿quién le formaba esta oscuridad tan intensa? Era la voluntad humana, en la que el hombre se había envuelto voluntariamente, y cuantos pecados cometía, tantos abismos de tinieblas formaba en torno y dentro de sí, de manera que lo inmovilizaba, no lo dejaba hacer el bien. Y mi querido Jesús, para hacer que se disiparan las tinieblas de esta noche tan profunda, la noche del pecado en la que el hombre se había hecho prisionero de su propia voluntad hasta quedar inmovilizada para hacer el bien, escogió la dulce prisión de su madre. Se ofreció voluntariamente a quedar inmóvil durante 9 meses. ¿Pero para qué? Para proporcionar al hombre el bien de que carecía. Verse libre de una voluntad humana que lo sumergía en las tinieblas del pecado, que le impedía hacer el bien. Dice la Virgen: hija mía, si supieras qué martirio sufrió mi corazón materno al ver llorar y suspirar a mi pequeño Jesús en mi seno. Su corazón ardiente latía fuertemente y delirando de amor,
hacía escuchar sus latidos a cada corazón, para pedirles por piedad sus almas, para encerrarlas en la luz de su divinidad, porque Él había cambiado voluntariamente la luz por las tinieblas, la inmensidad por la estrechez, la libertad por la prisión, de manera que todos pudieran obtener la verdadera luz para así ponerse a salvo. En el volumen 3 de marzo 25 de 1900. Así como el sol es la luz del mundo, así el Verbo de Dios al encarnarse se hizo luz de las almas. Y así como el sol material da luz a todos en general y a cada uno en particular, tanto que cada uno puede gozar como si fuera el sol propio, así el Verbo, mientras da luz en general, es sol para cada uno en particular. Tan es verdad que a este sol divino cada uno lo puede tener consigo como si fuera para él solo. Y dice Luisa, ¿quién puede decir lo que comprendía acerca de esta luz y los benéficos efectos que producen las almas que tienen este sol como si fuera propio? Me parecía que el alma, poseyendo esta luz, pone en fuego las tinieblas, como el sol pone en fuego las tinieblas cuando surge en el horizonte. Esta luz divina, que es Jesús, si el alma es fría, la calienta. Si está desnuda de virtudes, la hace fecunda. Si está inundada por la dañina enfermedad de la tibieza, con su calor absorbe aquel humor malo. En una palabra, este sol divino, introduciendo el alma en el centro de su esfera, la cubre con todos sus rayos y llega a transformarla en su misma luz. ¿Y cuál es este sol divino? Jesús. ¿Y cómo vamos a poseerlo? Viviendo en su voluntad, uniendo nuestra voluntad a la suya. Su voluntad es luz, su voluntad es sol. Si nos unimos al sol, nos transformamos en sol. En volumen 5 de junio 16 de 1903, Luisa, viendo sufrir a Jesús, le pide que le participe algo de sus sufrimientos. Entonces Jesús le da a beber un poco de esa amargura. Le traspasa el corazón con una vara que tenía en la mano. Y de ese agujero, de donde salía un rico de amargura que había bebido, pero esa amargura se había cambiado en leche dulce, e iba a la boca del niño, el cual todo se endulzaba y reconfortaba. La amargura que él le participa a Luisa, en el corazón de Luisa se transforma en un licor dulce para él, una leche agradable, reconfortante. Es una forma como Jesús le muestra a Luisa el alivio que ella le da a él cuando permite que él le participe su amargura, cuando ella se lo pide. Por eso a Jesús le agrada cuando el alma desea sufrir lo que él sufre, porque lo consuela con ese deseo. Hija mía, cuando doy al alma lo amargo, las tribulaciones, si el alma se uniforma a mi voluntad, si me agradece por ello, y de eso me hace un presente ofreciéndomelo a mí mismo, para ella es amargo y sufrimiento,
para mí se cambia en dulzura y alivio. Pero lo que más me alegra y me da placer es ver si el alma, cuando obra y padece, está atenta a agradarme solamente a mí, sin otro fin o propósito de recompensa. Importante esto que nos dice Jesús. Lo que más le alegra, y aquí es donde nos debemos detener, y lo que más le da placer es ver si el alma, cuando obra o cuando padece o cuando sufre, está atenta a agradarlo solo a Él, no a las criaturas, ni siquiera a sí misma. No debe tener otro fin u otro propósito, ni siquiera esperar recompensa. Lo único que le debe complacer al alma es saber que está agradando a Jesús. ¿Por qué? Porque está participando de sus dolores, de su amargura, de sus obras. En el volumen 5 vuelve y nos habla de esa luz, de junio 16 de 1903. El sol está para benéfico de todos, pero no todos gozan sus benéficos efectos. Así el sol divino a todos da su luz, pero ¿quién goza de los efectos de esa luz? Quien tiene abiertos los ojos a la luz de la verdad. La luz de la verdad. La verdad es luz. Los otros, los que no están atentos a la verdad, quedan en la oscuridad. Goza la plenitud de este sol quien está ocupado en agradarle. Dos cosas importantes: conocer la verdad que es Cristo y buscar agradarlo en todo. Y en el volumen 7 de octubre 28 de 1906 nos dice: todo lo que es luz, todo es mío. Yo soy la luz del mundo. Una persona que sucede, o sea, todo es de Jesús, nada es de la criatura. Y él explica que quien quiera atribuirse a sí mismo la luz le sucede como quien se encuentra embestida por los rayos del sol y afirma que esa luz es de ella. Pues todo lo considerarían un tonto o un loco. Ahora, lo único que puede hacer la persona es libremente apartarse de la luz, esconderse para no gozar de la luz, caminar a la sombra. Pero ¿qué le pasa al alma que se retira de Jesús, que es luz? Queda en tinieblas. Y las tinieblas nunca pueden producir bien. Las tinieblas siempre producen mal. En conclusión, si Jesús es la luz es verdad y la verdad es luz. La luz nos conduce al bien. Quien se retira de Cristo, que es la luz, que es la verdad, pues se reduce a las tinieblas. Y eso es lo que le produce a Jesús la oscuridad. Por eso sufrió la oscuridad, por tantos que lo han rechazado como luz y como verdad. En el volumen 7 de septiembre 11 de 1906 nos está hablando de todo lo que es luz en la vida del hombre. Todas las obras, palabras y pensamientos de las criaturas deben estar sellados con la marca Gloriam Dei. Todo lo que no está sellado con esta marca queda oscurecido y como sepultado en tinieblas. O sea, todo lo que no se hace para la gloria de Dios queda sin valor. Llena a las criaturas de tinieblas, por muy buenas que sean las obras.
convierten en obras abominables, porque si la criatura no obra para la gloria de Dios, se sale de la finalidad para la cual fue creada. Queda como separada de Dios, abandonada a sí misma. Solo Dios es luz, y solo por Dios las acciones humanas adquieren valor. Si no se hace por Dios, las acciones humanas quedan sin valor. Esas acciones humanas quedan reducidas a tinieblas. Y en vez de merecer, lo que hace es que acumula graves deudas, quien no actúa para la gloria de Dios. Y este actuar para la gloria de Dios nos tiene que llevar a una permanente revisión de la intención. Porque recordemos, tenemos 3 enemigos del alma: demonio, mundo y carne, que pudiéramos decir, se mezclan en nuestras intenciones tan fuertemente que a veces ni caemos en cuenta que no estamos actuando con recta intención, porque nuestros actos pueden estar envueltos en la vanagloria, en el amor propio, en el buscarnos a nosotros mismos, en el deseo de aparecer, de poder, de seguir nuestros propios caprichos. Y nuestros actos pueden estar movidos por muchas otras intenciones que no son para la gloria de Dios. Y ese es el cuidado y la atención que tenemos que poner para que nuestros actos sí estén llenos de luz y no de tinieblas. Porque si están llenos de tinieblas, ¿qué significa? Que el Jesús que está en nuestro corazón lo llenamos de tinieblas y sigue viviendo la pasión que vivió en el seno de la Virgen María. En este mismo volumen 7 de septiembre 18 de 1906, dice Jesús: hija mía, la paz es luz para el alma, es luz para el prójimo y es luz a Dios, la paz. ¿Y cuándo se da la paz? Cuando está la unión de la voluntad humana con la voluntad divina. No hay, fuera de eso, no vamos a encontrar verdadera paz. Así que un alma en paz es siempre luz, y siendo luz está siempre unida a la luz eterna, de la cual toma siempre nueva luz para poder dar también luz a los demás. Jesús nos dijo que tenemos que ser luz para el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Brilla así vuestra luz entre los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Pero ¿qué es lo que nos da luz? La verdad y la paz. Y la paz es el resultado de la unión de la voluntad humana con la divina. La unión de nuestra voluntad a la luz eterna que es Jesús. Solo de esa manera podemos ser luz para los demás. Así que si quieres siempre nueva luz, estate en paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz de Jesús no estuvo libre de sufrimientos, ni de contradicciones, ni de persecuciones, porque todo eso sucedía en lo exterior, pero en su intimidad, en su corazón, brillaba la paz, porque sabía que todo era fruto del amor del Padre, y lo abrazaba con amor y lo vivía con paz.
así tenemos nosotros que vivir cada acontecimiento con paz. Llegué para quedarme en tu vida y jamás separarme de ti. Y esta es una verdad. Para eso vino al mundo, para mantenerse unido a nosotros, para hacer vida nuestra si nos convenciéramos de esto. Este es el gran mensaje de la Navidad. Y Jesús nace en nuestro corazón para crecer, para vivir en Él, para reinar en Él. Que no se quede esto en palabras bonitas. ¿Cómo puede nacer Jesús en nuestras almas? Hija mía, el hacerme nacer es la cosa más fácil. Mucho más que nosotros no sabemos hacer cosas difíciles. Nuestra potencia facilita todo, con tal que la criatura viva en nuestro querer. Todo está hecho. Conforme quiere dar principio a hacer sus actos, así me concibe. Aquí está la explicación. Esto es lo que nos va a dar una verdadera Navidad. Primero, dar principio a hacer nuestros actos en la voluntad de Dios. El querer hacerlo, ya ahí concebimos a Jesús. Ahí Jesús queda concebido. Conforme cumple su acto me hace nacer. La sola disposición a hacer nuestros actos en su voluntad ya lo concibe en nosotros. Cuando ese acto se cumple, Jesús nace. Claro, porque ¿qué es un acto hecho en la voluntad de Dios? Es un Jesús que obra en nosotros. Le estamos dando vida a Jesús en nosotros. Conforme ama en mi voluntad, me viste de luz, me calienta de las tantas frialdades de las criaturas. Y cada vez que me da su voluntad y toma la mía, yo me entretengo y formo mi juego y canto victoria por haber vencido al querer humano. Me siento el pequeño rey vencedor. En conclusión, para vivir una verdadera Navidad y una Navidad permanente que no se acabe, es vivir en la voluntad de Dios. Es hacer que Jesús nazca, se quede, crezca y se posesione de nosotros. Entonces, la Navidad sí será el comienzo, el verdadero comienzo del reino en nuestro corazón. Aquí explica en pasos lo que se da el verdadero nacimiento. En cuanto quiere vivir de él, forma la habitación a tu pequeño Jesús. Vivir de su voluntad. Conforme quiere dar principio a hacer sus actos, así me concibe, y conforme cumple su acto, me hace nacer. Estamos describiendo lo que ya leímos. Conforme ama en mi querer, me viste de luz, me calienta de las tantas frialdades de las criaturas. Cada vez que me da su voluntad y toma la mía, yo me entretengo y formo mi juego y canto victoria por haber vencido al querer humano y me siento el pequeño rey vencedor. Es el proceso que Jesús vive en cada alma que se decide a vivir en su voluntad. Es el proceso que debe darse en cada uno de nosotros.
el solo querer vivir. Ya preparamos la habitación. Conforme se empiezan a realizar esos actos en su voluntad, Él queda concebido. Y a medida que esos actos aumentan, se da su nacimiento. El amor en su voluntad lo viste de luz, lo calienta por las frialdades de las criaturas. Fue lo que Luisa hizo. Lo calentó con su amor, amándolo con su misma voluntad. Y cada vez que hacemos ese intercambio de voluntades, dándole la nuestra y tomándola de Él, eso se convierte para Él como un juego, una delicia, una distracción, una victoria sobre el querer humano, y lo va constituyendo rey en nuestra vida. Va estableciendo su reinado en nosotros. Noviembre 26 de 1938, el volumen 36, de la oscuridad a la luz. Un acto hecho en nuestro querer es más que sol que surge, el cual con su luz inviste toda la tierra. Un acto hecho en la voluntad de Dios. Inviste la tierra, el mar, las fuentes de agua, el más pequeño hilo de hierba, no es puesto aparte, todos quedan envueltos en esa luz. Así que un acto hecho en mi voluntad corre, busca, inviste todo, forma su manto de plata refulgente dentro y fuera de las criaturas, y así adornadas nos las trae delante a nuestra majestad adorable, y nos hace implorar por nuestra misma voluntad, con voz de luz, con voz de amor hablante, por todos, y poniendo un dulce encanto a nuestras pupilas divinas, nos hace ver a todas las criaturas envueltas en nuestra luz divina. A un acto hecho en la voluntad de Dios no se le niega nada, porque tiene poder de darnos todo y suplir por todos. Un acto hecho en la voluntad de Dios es sol, más potente que el sol físico, se convierte en luz y llena todo de luz. Lo está describiendo Jesús. Todo el universo queda llena de luz, todas las criaturas quedan llenas de luz por dentro y por fuera. Y no solo la llena de luz, sino que hace de todo el universo y de todas las criaturas un presente ante la divina majestad. Presenta todo envuelto en luz divina. Y con esa potencia de su luz esconde las miserias humanas, las convierte en luz, en homenaje ante Dios. Por eso se vuelve un consuelo, una victoria, un triunfo para Dios. Y es un acto que se hace a nombre de todos y que suple a todos y por todo. Qué grande es un acto hecho en la voluntad de Dios. Es lo que más puede romper las tinieblas que vive Jesús en el seno de la Virgen y en cada corazón por el pecado. Es el mayor homenaje que podemos hacer a Jesús en esta Navidad. Nuestros actos vividos en la voluntad de Dios, convertidos en luz que rompen sus tinieblas. Le alivian en medio de tantas ofensas. Le procuran la victoria y lo establecen como rey.
Estas consideraciones nos dan una clarísima idea de cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra respuesta a lo que Jesús nos pide en esta Navidad. Porque el que estemos conociendo estos excesos de amor ya es una gracia. Y es una gracia y es un llamado. Es Él quien ha permitido que nosotros conozcamos. Es Él quien ha querido revelarnos su intimidad, porque muchas personas no conocen esto. Y no lo conocemos por nuestra propia voluntad, sino porque Él ha querido que lo conozcamos. Es un privilegio de su parte para con nosotros y que estamos llamados a responderle. Pidamos pues con su misma voluntad, con los mismos sentimientos con que Él se lo enseñó a los apóstoles y se lo dirige al Padre, pidamos que su reino venga pronto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Venga a nosotros tu reino. Fiat.